Praise God. Aleluya, Señor. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. La autoridad de Dios en la creación. La autoridad de Dios en la creación. El texto que he escogido hoy es el primer verso de la Biblia. Casi no hace falta abrir hoy las Escrituras. Génesis 1, versículo 1. Vamos a leerlo y dar una pequeña introducción y luego os compartiré mi bosquejo para esta primera ponencia. La autoridad de Dios en la creación. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En este mensaje estaremos centrándonos en el tema de la autoridad de Dios en la creación. Dios tiene autoridad, como bien dice el pastor Martín, en los cielos y en la tierra porque Él es su creador. Antes que nada, ¿qué queremos decir con este vocablo autoridad? Cuando hablamos de autoridad, estamos aludiendo al derecho de gobernar o mandar. Por tanto, al hablar de autoridad divina, estamos hablando de la autoridad de Dios, de gobernar o de mandar. Y sabemos que Dios tiene autoridad para mandar y gobernar en el cosmos, porque Él es, según Génesis 1:1, su creador. Estamos hoy, pues, en el libro de Génesis, primer tomo del Pentateuco, y aquí tenemos muchos relatos que bien amamos y conocemos. La creación del mundo, el diluvio, la caída, la torre de Babel, los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, y luego a finales del libro tenemos a José ahí en Egipto. Pero desde una perspectiva evangélica, lo más importante de Génesis es el anuncio del protoevangelio. Y como vemos que Dios va anunciando en el mismo huerto del Edén que la simiente de la mujer iba a dar lugar a la venida del Mesías. Y luego leemos Génesis con esta verdad en mente, y Dios dice lo mismo de la simiente de Abraham, de Isaac, de Jacob y luego de Judá. Pues bien, voy a dividir este primer mensaje en 5 puntos y son los siguientes. Y después de compartir la ponencia, acabaré con 5 breves palabras de aplicación. ¿Okay? 5 puntos en cuanto a la ponencia. Claro, somos protestantes, ¿no? Tiene que haber 5 puntos. Las 5 solas, las 5 doctrinas de la gracia. Sin 5 puntos, este mensaje no va a hacer mucho, ¿no? Ok, los 5 puntos son los siguientes. 1. El Dios que decreta. El Dios que decreta. 2. El Dios que manda. El Dios que manda. 3. El Dios que nombra. Y en este tercer punto voy a perder a bastantes amigos, seguro. Número 4. El Dios que evalúa. O si preferís, que juzga, que emite un juicio. Y número 5. El Dios que delega. Okay, repito rápidamente y voy a exponer cada punto. En primer lugar, el Dios que decreta. En segundo lugar, el Dios que manda. En tercer lugar, el Dios que nombra. En cuarto lugar, el Dios que evalúa. Y en quinto lugar, el Dios que delega. Empezamos pues con el Dios que decreta. Hemos leído, queridos hermanos, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No obstante, tenemos que darnos cuenta de que algo sucedió antes de la creación. Antes del principio, en la eternidad, antes de que Dios crease Jerez de la Frontera, Almería, Málaga, Sevilla, Córdoba, Huelva, etc., Dios promulgó su decreto eterno. Y Dios ahora en el tiempo está ejecutando todo aquello que decretó en la eternidad pasada, si me permitís la expresión. Voy a citaros un par de líneas de la Confesión de Londres, 1689, la versión inspirada, desde luego, que hablan sobre esta realidad. La primera cita es del capítulo 3:1 y tiene que ver con la creación en general, y la segunda cita es del 3:3 y tiene que ver ya con la esfera de la redención. ¿Okay? Primera cita, Confesión de Londres 3:1 dice: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Y la segunda cita, 3:3, dice: por el decreto de Dios y para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordinados a vida eterna por medio de Cristo para alabanza de la gloria de su gracia.
A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Es decir, lo que estamos viendo aquí en las citas es que antes de Dios crear en Génesis 1:1, ya hubo actividad divina. Hubo un decreto eterno de acuerdo con el cual Dios ahora está actuando en nuestro cosmos de tiempo y espacio. Una prueba bíblica sería Isaías 46, versículos 10 y 11, donde el Señor dice a través de Isaías: mi consejo permanecerá, yo haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, yo lo haré venir, lo he pensado y yo lo haré. Por tanto, aquí vemos cómo Dios tiene un consejo y ahora Él está cumpliendo, ejecutando su consejo eterno. Por tanto, yo no puedo hablaros hoy de la autoridad de Dios en la creación sin tener en cuenta que Dios ya emitió un decreto autoritativo antes de la creación del cielo y de la tierra. Y tenemos que hacernos entonces la siguiente pregunta. Os estoy hablando de un decreto. ¿Quién en la Biblia tiene autoridad para hacer semejantes decretos? Pues cuando leemos la palabra de Dios, vemos a Nabucodonosor emitiendo decretos, a Asuero, vemos también a Octavio ya en el Nuevo Testamento. ¿Y qué tenían esos tres varones en común? Pues eran emperadores, gozaban de autoridad sociopolítica. Ahora tenían autoridad dentro de sus respectivos reinos, ¿verdad? Nabucodonosor en el imperio babilónico, Asuero en el persa, Octavio en el romano. Y ellos emitían decretos gracias a la autoridad que poseían. Y es un poco también como hoy en nuestro mundo, donde pensamos en los países donde hay monarcas absolutos, tales como en Arabia Saudita, Brunei, Qatar, Omán, Suazilandia. Los reyes ahí tienen autoridad para imponer sus decretos. Así que tienen autoridad, pero es una autoridad limitada, porque solamente se aplica a su esfera sociopolítica. Pero nuestro Dios, a diferencia de los grandes gobernadores del mundo antiguo y de los monarcas absolutos hoy, nuestro Dios tiene una autoridad distinta, porque Él, a diferencia de Nabucodonosor, Asuero, Octavio y los reyes contemporáneos, Él tiene autoridad internacional y cósmica. Él es rey sobre todo. Dios tiene autoridad sobre los hombres, Dios tiene autoridad sobre los espíritus, y de hecho, hermanos, Dios es quien incluso levanta a los grandes emperadores. Por ejemplo, en Romanos 9:17, el Señor dice a Faraón, Pablo está citando a el libro de Éxodo, dice Dios a Faraón: yo te he levantado para este propósito, para demostrar en ti mi poder y para que a través de ti mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Aquí está Faraón creyéndose, ¿no? El rey de la jungla, el rey de la selva, y sin embargo Dios levantó a Faraón. Ciro, Isaías capítulo 45, versículo 1. Dios dice: Ciro, tú vas a ser mi ungido y a través de ti voy a sujetar naciones. Dios es el Dios de los emperadores. Dios levanta a los grandes dirigentes de los imperios y las naciones. Así que, amados, para empezar hoy, demos cuenta que nuestro Dios es soberano, o mejor dicho, es soberanísimo. Él reina sobre todo. Y antes de entrar ya en el segundo punto, hay un par de cosas más que me gustaría recalcar en Génesis 1:1 que nos ayudan a apreciar la gloria de Dios, la autoridad de Dios antes de Él y a crear. Dice Génesis 1:1 que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Aquí tenemos una expresión temporal, en el principio, y una expresión espacial, los cielos y la tierra. Y vivimos hasta el día de hoy en un mundo de tiempo-espacio. Todos tenemos en común que somos seres temporales y también somos seres espaciales. Pero observad, antes del principio, Dios ya era. Y ahí tenemos la doctrina de la eternidad de Dios. Dios no está sujeto al tiempo, Dios trasciende el tiempo. Nuestro Dios es rey sobre el tiempo porque Él es el eterno. Y podéis ahí apuntar Salmo 90, versículo 2, donde Moisés dice del Señor: antes de que se formasen los montes, antes de que tú crearas la tierra, desde el siglo hasta el siglo, tú
eres Dios. Y utiliza ahí interesante en hebreo, no el presente. Tú eres Dios desde el siglo hasta el siglo. Entonces Dios trasciende el tiempo. Génesis 1:1, ahí tenemos el comienzo del tiempo, pero antes del tiempo Dios ya era, o Dios ya es, por así decirlo. Y también vemos una expresión espacial en Génesis 1:1. Dice los cielos y la tierra. Por tanto, antes de la existencia de los cielos y la tierra, Dios ya era. Dios entonces trasciende el espacio. Y ahí tenemos lo que llamamos la doctrina de la inmensidad divina. Claro, la diferencia entre la omnipresencia de Dios y su inmensidad es que la omnipresencia significa que Dios está en todos los sitios creados. Por ejemplo, Dios está aquí en Málaga. Dios está ahí con mi mujer en Almería. Dios está ahí en la santa nación de Irlanda del Norte, ¿verdad? Dios está en todas partes. Él es omnipresente, pero amados, Dios no solamente llena toda la creación, permea todo, Él trasciende la creación. Y donde, por así decirlo, nuestro universo acabe, Dios es. Dios trasciende lo creado, Él es inmenso. Entonces, un par de citas que nos ayudan a entender esta diferencia entre la omnipresencia de Dios y su inminencia, perdón, su inmensidad, sería en primer lugar, Salmo 139:7. David dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de ti? O sea, tú eres omnipresente. Donde quiera que yo vaya, Señor, ahí estás. Esto es lo que llamamos la omnipresencia. Pero una frase bíblica que habla de la inmensidad divina sería cuando Salomón está dedicando el templo delante de Dios, 1 de Reyes 8:27, y dice, Señor, ¿qué casa te vamos a edificar? Si ni siquiera los cielos de los cielos te pueden contener. O sea, Dios está en el templo, amén. Pero Dios también trasciende las galaxias lejanas porque Él es inmenso. Por tanto, vemos que nuestro Dios tiene autoridad sobre el tiempo porque es eterno, y vemos que tiene autoridad sobre el espacio porque Él es inmenso. Total, cuán grande es Dios, cuán soberano es nuestro Señor Trinitario. Bendito sea el Dios eterno, el Dios inmenso, el Dios que decreta todo según su sapientísimo y santísimo consejo. Gloria al Señor. Su grandeza es inescrutable. Por tanto, haríamos bien ya en comenzar esta conferencia exaltando al Dios inmenso, adorando al Rey de gloria. Él es Señor sobre el tiempo, sobre el espacio. ¿Quién como Él? Bendito sea el nombre del Señor. Bien, amados. Dios, entonces, en primer lugar, decreta. Antes de leer Génesis 1:1, tenemos que pensar en el decreto eterno que precede a Génesis 1:1. Ahora, Génesis 1:1 dice, Dios creó los cielos y la tierra en el principio. Ahora, segundo punto de mensaje, el Dios que manda. El Dios que manda. En la eternidad, Dios decreta. Y luego, en un momento dado, Dios decide crear todo y empieza a dar mandatos. Dios empieza a mandar. Fijaos, por ejemplo, ahí, en el versículo 3, dice Dios, sea la luz. Y fue la luz. Ahora nos preguntamos, ¿cuándo Dios empezó a ejecutar su decreto eterno? ¿Cuál fue la herramienta que utilizó para crear todas las cosas? ¿Qué usó el Señor? Un martillo, destornillador. Exactamente, hermana. La palabra de Dios, el único instrumento usado por Dios fue su palabra. Luz, sé. Y luz fue. Muy obediente, ¿no? La hermana Luz. Gloria al Señor. Dios tiene autoridad. Dios tiene poder. Dios manda y su mandamiento se hace eficaz y real. Y cuando seguimos leyendo el relato de la creación, vemos que Dios, por ejemplo, manda, ¿verdad? La creación de esta expansión entre las nubes y las aguas en el segundo día. En el tercer día, Dios, ¿verdad? La tierra seca y los mares. Cuarto día, las lumbreras. Quinto día, los peces, las aves. Sexto día, las bestias de la tierra. Y luego los seres humanos. Dios está emitiendo a través de su palabra mandatos y se están cumpliendo.
Dios tiene autoridad. Y fijaos en esto, hermanos. Esto es ya para volveros locos. Intentar pensar en esto. Dios tiene tanta autoridad que Él puede dirigirse a algo no existente, por ejemplo, la luz, y Dios da un mandato a algo inexistente, y Dios es tan poderoso que este algo inexistente, cuando recibe el mandato del Señor, luz sé, la luz inexistente dice, sí, Señor, enseguida, Señor, a su servicio, Señor. Dios es poderoso. Dios tiene esta clase de autoridad impresionante. Dios es grandioso. Nosotros como seres humanos tenemos que esforzarnos, sudar para desempeñar grandes labores. Pero según Joel Beeke, él dice aquí en Génesis 1, no existe ningún indicio de trabajo duro. No es que Dios aquí esté pasándolo mal, agobiado, qué pesado, todo lo que estoy haciendo aquí en la creación. No, con una sola palabra, la luz llega a la existencia. Gloria al Señor. Y algo interesante, ya que estamos diciendo que Dios crea todo por medio de su palabra, dando su mandato eficaz a través de la palabra hablada, aquí también tenemos una huella de lo que conocemos hoy día como la doctrina de la Trinidad. Porque si os fijáis bien, en Génesis 1:1 está Dios el Padre creando todo. En el segundo verso tenemos al Espíritu de Dios que está moviéndose sobre la faz de las aguas. Y luego en el tercer versículo tenemos la creación por medio de la palabra del Señor. Y tú y yo bien sabemos que la palabra de Dios tiene un nombre, es el Señor Jesús. Hay un versículo en los Salmos que resume esto de manera muy sucinta. Salmo 33, versículo 6 dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento, por el ruaj, por el espíritu de su boca. Dios crea todo por medio de su Hijo y por medio del Espíritu de Dios. Como decía Ireneo, el Hijo y el Espíritu son, por así decirlo, las manos de Dios el Padre. Y sabemos que es así porque cuando estudiamos el resto de la Biblia, la Escritura testifica de que Cristo también es creador. Los textos clásicos son Colosenses 1:16, que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. El otro es Juan 1:3, donde dice que nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Cristo es el creador. Cristo crea porque Él también es la segunda persona de la bendita Trinidad. Y ya que estamos con Juan 3, cuando estudiamos el Evangelio de Juan, uno de los propósitos del cuarto Evangelio es hacer hincapié en la plena deidad de Jesús. Pensar, por ejemplo, en algo que prediqué hace poco en la iglesia, la alimentación de los 5,000. Bueno, 5,000 varones. ¿Alguna vez habéis parado a pensar que Cristo estaba ahí creando comida no existente? ¿Y cómo es esto posible? Es porque Cristo es el creador. Un predicador del siglo XIX, J. Feril, decide este pasaje, los panes se multiplicaban en sus manos a la misma velocidad que los discípulos los llevaban y los distribuían. Fue en el acto de partirlos y distribuirlos a los discípulos cuando se produjo la multiplicación milagrosa. De hecho, dice Ryle, estaba ocurriendo un proceso de creación continua. Se creaba pan que no existía anteriormente. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Porque Cristo es el creador, porque Cristo es Dios sobre todo, porque Cristo posee esta autoridad divina. Poco más adelante en Juan 9 también tenemos un varón que era ciego. Cristo escupe en polvo, mete el lodo ahí en los ojos y dice el hermano John MacArthur, como lo había hecho en un principio al crear seres humanos del polvo de la tierra, Jesús pudo haber utilizado el lodo para moldear un par de ojos nuevos. No sabemos exactamente si fueron nuevos ojos que el hombre recibió, pero estamos viendo cierto paralelismo con la creación. Cristo es el creador. Y otra escena de Juan, ¿no? Juan 20, cuando Cristo sopla sobre los discípulos. Recibid el Espíritu Santo. Juan 20, versículo 22. Esto nos hace pensar en Génesis 2:7, el aliento de vida que el Padre dio a Adán. Por tanto, el Hijo es Dios. Dios crea por medio de su palabra. Dios crea por medio del Hijo. El Hijo es creador porque Él es Dios. Y también el Espíritu Santo. Según las Escrituras, el Espíritu Santo es creador. Job 33:4 proclama que el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida.
Salmo 104:30 dice que envías tu espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra. El Espíritu Santo crea. Génesis 1:2. El Espíritu está moviéndose sobre la faz de las aguas. Con razón el credo niceno dice, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida. Por tanto, iglesia, Dios el Padre es creador. Dios el Hijo es creador. Dios el Espíritu Santo es creador y está ahí claramente enseñado en Génesis capítulo 1. Y algo bien hermoso que va a servir como un bálsamo para vuestras almas es entender que esta obra trinitaria en la creación, este mandato trinitario también se da en la recreación, en nuestra salvación. Hay un pasaje muy lindo de Pablo donde él conecta la creación con la recreación en 2 Corintios 4:6. Y él dice, Dios, que mandó de las tinieblas que resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahí están de nuevo las tres personas de la Trinidad. Dios el Padre nos da el conocimiento de su gloria en la faz de Jesucristo. ¿Y cómo lo hace? A través de la iluminación. Y esta iluminación, desde luego, es la obra del Espíritu Santo del Señor. Por tanto, en la creación, el Dios creador lo hace todo por medio de su mandato autoritativo. Y en la recreación, el Dios trinitario lo efectúa todo por medio de su mandato divino. Si tú hoy tienes fe, no es gloria a ti, es gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Porque si no fuera por el mandato divino, este mandato que envió luz a tu corazón, tú estarías tan perdido como cualquier otro malagueño en esta mañana. Pero tú tienes ojos para ver, tú tienes oídos para oír, tú tienes un corazón para entender que se deleitan las cosas de Dios, porque Dios mandó su palabra a tu corazón. Dios te resucitó, Dios te sacó de la tumba como hizo con Lázaro. El Dios de autoridad dio su mandato y tú, como la luz inexistente, respondiste al Señor diciendo, sí, Señor. Enseguida, Señor, a su servicio, mi Dios. El Dios que decreta es el Dios que manda. Y sus decretos y sus mandamientos nos enseñan que Él es el Dios de toda autoridad. Aleluya. Amén. Bueno, hermanos, creo que hasta ahora todos podéis decir que os caigo bien, ¿verdad? Todo lo que ha dicho el pastor, fenomenal, sano, no se ha metido con nadie. Ahora voy a perder a unos cuantos amigos. Ahora sí que voy a tener problemas y a ver si seguís en el culto para ya el cuarto punto. Todo hasta ahora muy bonito. Tercer punto. Dios nombra. El Dios que nombra. Ok, Dios decreta antes de la fundación del mundo. Dios manda, creando ya todo, ejecutando su plan eterno. Y ahora Dios nombra y su nombramiento es otra prueba de su autoridad. Dios pone nombres a las cosas porque Él tiene autoridad sobre dichas entidades. Dios es el dueño de todo. Salmo 24, versículo 1, del Señor es la tierra, toda su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que Dios es dueño, Dios es creador, y ya que es dueño y creador, tiene autoridad para nombrar. Él puede poner nombre a lo que sea, porque Él es Dios. Por ejemplo, en Génesis 1, si os fijáis un poco más adelante, versículo 5, llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó Dios noche. Es un acto de autoridad divina, está poniendo nombre. Versículo 8, Dios llamó la expansión cielos. Versículo 10, Dios llamó a lo seco tierra, y a la reunión de aguas llamó mares. Una vez más, Dios está nombrando las cosas, exhibiendo su santa autoridad. Y es más, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, iglesia, ¿quién le da el nombre al hombre? Dios. Él es
la autoridad. Entonces, este acto de nombramiento demuestra la autoridad del Señor. Y eso es muy fácil verlo en nuestras vidas cotidianas. Por ejemplo, tú compras aquí una mascota, un pajarito, un perrito. Tú le pones nombre al animal porque tú tienes autoridad sobre bueno, lo que sea, el bicho en cuestión, ¿no? Tú tienes autoridad, tú le pones el nombre. De hecho, ahora, un ejemplo aún más cercano a casa. Ahí está el hermano Javier, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Javier tiene el nombre que tiene? Porque Javier tiene, o no sé si siguen vivos, pero tuvo, al menos cuando nació, una figura legal, seguramente sus padres, y sus padres se pusieron de acuerdo en llamar al hermano Xavi. Podrían haberle llamado Fernando, o José, o Felipe, lo que sea, pero Xavi fue el nombre escogido. Y vosotros que tenéis niños, pues ¿quién puso nombre a vuestros renuevos? No el Estado, porque los niños no son del Estado, los niños son de los padres, ¿verdad? Según lo que el Señor enseña en su palabra. Son los padres los que escogemos el nombre para los hijos. ¿Por qué? Porque tenemos autoridad. Dios nos da autoridad y en este acto de nombramiento estamos ejerciendo autoridad. Entonces, observad, nuestro Dios llama las cosas de la creación por su nombre porque Él es la autoridad. Y Él llama al hombre hombre porque Él es la autoridad. Dios es el Señor. Y también vemos esto en el Nuevo Testamento. Cuando María estaba embarazada, Dios envía un ángel para que se dirija a José y le dice Mateo 1:21, María dará a luz un hijo y tú llamarás su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ok, biológicamente hablando entendemos, José no era el padre del Señor Jesús, él nació por el poder del Espíritu Santo. Pero Dios está estableciendo la autoridad del varón en el hogar. No le dice a María el nombre del niño que tienes que llamarle Jesús, no, le dice a José, tú le pondrás por nombre a Jesús porque Dios ha establecido que legalmente el varón es el sacerdote, la cabeza del hogar. Y es ahora donde voy a meterme en problemas. Hermanos, yo tengo que ser fiel a la Biblia. No tengo interés en caeros bien. Ahora, si os caigo bien, gloria a Dios. Pero la palabra también nos enseña que Dios le da la autoridad a José para que él ponga nombre, porque delante de Dios, y estoy consciente de estar predicando en un contexto ultra feminista, feminatista, ¿verdad? La autoridad en el hogar es del varón. Nadie ha dicho amén. Oh, hay personas regeneradas en esta conferencia. Gloria al Señor. Menudo alivio. Y ahora, prueba de ello también, y esto ya, si lo de José ya es fuerte, ahora siguiente ejemplo. Hermanas, ¿quién le puso nombre a la mujer en el huerto del Edén? Fue Adán. Sí, señoras, fue el varón. Dios dio la autoridad al varón para que él nombrara a su esposa como varona. Génesis 2, versículo 22. De la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer, la trajo al hombre y dijo entonces a Adán, hueso de mi hueso, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, delante de Dios, delante del Señor y su palabra, la autoridad es dada al varón en el hogar, no a la mujer. El diseño divino es que el varón sea el sacerdote, el profeta, el rey de la casa. Y la dama tiene que respetar y honrar a su marido, y el varón ha de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y este principio de autoridad en el hogar es tan importante que incluso en la palabra hermanas, la palabra os llama a sujetaros a maridos no creyentes. Porque mejor una hermana dice, bueno, yo entiendo eso de sumisión a un varón de Dios, pero la palabra también exhorta a las mujeres santificadas, nacidas de nuevo, a sujetarse a sus maridos no creyentes. Primera de Pedro 3:1. Vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen, son incrédulos, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa.
En palabras muy sencillas, la mujer mandona no es respetuosa. Es una maldición para el hogar, es una maldición para la iglesia y es una maldición para la sociedad. El oficio de pastora no cuenta con el respaldo del Señor. Ahora, yo me imagino que aquí todos representados, al menos oficialmente, en nuestros documentos confesionales o nuestro entendimiento eclesial, no ordenamos a mujeres al pastorado. Pero a nivel práctico, es posible que haya damas entre nosotros intentando desempeñar una función pastoral, ¿verdad? Y una regla inviolable es que la dama que está mandando en casa, llevando los pantalones, va a procurar hacer exactamente lo mismo en la esfera de la iglesia. Cuidado con esto. Podemos tener una doctrina sana, pero una práctica que no cuenta con la bendición del Señor. Así que, amados, tenemos que entender que si nuestros hogares están en desorden, estamos en realidad poniendo en el juicio la autoridad divina. La autoridad de Dios se ve reflejada en el hogar y en la iglesia local por medio de la autoridad que Dios da al varón, para que él sirva como líder, como cabeza del hogar. Tengamos cuidado, pues, a nivel práctico, como hermanos y hermanas en la fe, y que la plena autoridad de Dios sea manifestada de forma bella y dulce por medio de nuestras casas. Oremos a Dios por diseño divino. Oremos por un avivamiento, ¿no? De matrimonios según el modelo bíblico. Casas para la alabanza del Señor. Y como decían los puritanos, que nuestros hogares puedan llegar a convertirse en iglesias pequeñitas para la alabanza del Señor. Amén. Aleluya. Pues, hermanos, wow, un aplauso. Aleluya. No me lo puedo creer. Y es más, nadie se ha ido. Es que no lo entiendo. Málaga será una ciudad muy santificada, ¿no, hermanos? Gloria al Señor. Ok. El Dios que decreta es el Dios que manda. Y el Dios que manda es el Dios que nombra. Y hemos sacado unas implicaciones prácticas para el hogar y para la iglesia. Ahora, número 4, el Dios que evalúa. Otra muestra de la autoridad de Dios en la creación es su evaluación divina. Podéis fijaros en los siguientes versos. Versículo 10. Hablando de los mares, vio Dios que era bueno. Versículo 12, hablando de las plantas y los árboles, vio Dios que todo era bueno. Versículo 18, hablando de las lumbreras, Dios vio todo y dijo que era bueno. Versículo 21, habla de los peces, habla de las aves, vio Dios todo y dice que era bueno. Versículo 25 habla de los animales que están sobre la tierra, vio Dios todo y era bueno. Y luego el último versículo 31, vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno. Tov, ¿no? En hebreo, Tov era bueno en gran manera. Entonces, otra muestra de la autoridad de Dios. ¿Quién tiene la autoridad para emitir una interpretación autoritativa sobre todo? Pues Dios. Dios es quien dice bueno, y cuando Él dice bueno, algo es bueno porque Él es la máxima autoridad. Y la persona, por más potente que sea, aunque llame algo bueno o malo, está equivocada esa persona porque se está metiendo con el veredicto del Todopoderoso. Dice Isaías 5, versículo 20, un versículo para nuestros días aquí en Andalucía. Ay, malditos, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Génesis 1 nos relata la interpretación divina, la evaluación del Señor de la realidad, pero no tardó en surgir una alternativa. No tardó en surgir una nueva escuela interpretativa, una nueva clase de hermenéutica en el huerto del Edén, y llega señorito serpiente con una nueva interpretación de la realidad. Hemos hablado del postmodernismo, ¿verdad? Con toda la nueva interpretación. Cada uno tiene su interpretación. El postmodernismo nació en el huerto del Edén. La falsa interpretación, la contrainterpretación. Génesis 3:1, dice la serpiente, ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Vamos a ver. Dice Satanás,
no comáis de todo árbol del huerto. Pero cuando tú y yo estudiamos el mandato original de Dios, Génesis 2:16, Dios no dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Lo que Dios dijo a Adán fue, podéis comer de todos estos árboles. Todo este huerto es para vosotros. Saciaos, zampad los melocotones, las nectarinas, las ciruelas, comed, saciaos. Pero, Adán, de ese árbol hay, no comáis de él. Pero podéis comer de todos estos árboles. Adán ahí, hermanos, tenía miles, millares de árboles. Tenía ahí una Mercadona ahí montada. Mercadona. En Málaga hay Mercadona, ¿verdad? Gloria a Dios por hacendado, ¿no? Adán tenía una Mercadona ahí montada. Y Dios dice, come de todo, pero de este árbol no. Pero cuando viene Satanás, ¿qué dice? Satanás no cita la parte del mandato que dice, Adán, come de todos los árboles. No. Eva, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Por qué Satanás hace esto? Porque de esta manera él pinta a Dios de gris, de negro. Eva, tu Dios es un aguafiestas. Tu Dios es un sinvergüenza, es un cantamañanas. Él no quiere que tú te sientas realizada como mujer. Tu Dios te está frustrando. Líbrate de él, Eva. Come del fruto. Sé una diosa. Y luego Satanás suelta su veneno. Versículo 4 dice, aquí está la nueva interpretación. Aquí nace el posmodernismo. No moriréis. No moriréis. Dios dice morirás. Satanás dice no moriréis. Contrainterpretación. Sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Qué astuto, ¿no? Qué vil el enemigo. Pero ahí tenemos, amados, la contrainterpretación. Dios dice bueno, Satanás dice malo. Y luego Eva, haciendo caso a la serpiente, versículo 6, Génesis 3, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. No, Eva, no es bueno. No, Eva, no llames bueno lo que Dios llama pecaminoso. Y Eva, aceptando la nueva interpretación de la realidad, peca contra el mandato del Señor. Y aquí estamos miles de años más tarde sufriendo las consecuencias de aquel pecado. Y justo ayer mi cuñada dio a luz a mi tercer sobrino, se llama Oliver, nació a las 8:36 anoche. Y ahí estaba ayer mi cuñada en el paritorio dando las gracias a la hermana Eva, ¿no? Por haber comido aquel fruto en el principio, por los dolores de parto, ¿no? Pero amados, vemos claramente que cuando nos apartamos de la interpretación divina, hay juicio. Algo muy triste. A finales del mes pasado, no sé si seguís las noticias evangélicas en el Reino Unido, pero la Iglesia Histórica de Escocia, que sacudió aquella nación en el siglo XVI con los principios de la Reforma Protestante, decidió en su sínodo anual aprobar, por medio de una votación, el matrimonio gay y la ordenación de ministros LGTBQ en la Iglesia Histórica de Escocia. Una iglesia que nació en el fuego de avivamiento. Una iglesia que hizo tambalear las Islas Británicas. 274 votos a favor. 136 votos en contra. Y yo, cuando me enteré de la noticia, me pregunté, ¿qué haría John Knox si estuviera todavía entre nosotros? Estaría echando espuma por la boca. Una apostasía terrible ha entrado en la iglesia del Señor. Y aquí mucho cuidado, iglesia de España, hermanos de otros sitios. Dios nos ha dado su interpretación autoritativa. No te toca a ti votar para aceptar contra interpretaciones de la realidad. Te toca a ti sujetarte a lo que Dios ha dicho. Y si Dios dice varón y hembra los creó, pues Dios dice varón y hembra los creó. Y nosotros como cristianos decimos amén. Así es. Sí, Señor. Pero estamos viendo en la iglesia, y no solamente en las Islas Británicas, aquí en Europa, a nivel continental, en los Estados Unidos, Latinoamérica, aberraciones, abominaciones, porque detrás de los púlpitos tenemos a lobos que están aceptando la enseñanza de la serpiente, imponiendo una contrainterpretación, llamando lo bueno malo y lo malo bueno.
Cuidado, amados, con aceptar nuevas interpretaciones de la realidad. Entendamos que si desobedecemos cualquier palabra de Dios, estamos pecando contra el Todopoderoso. Que Dios nos guarde, pues, en Andalucía. Y los ministros aquí, que estemos bien despiertos para que nuestra iglesia no se convierta en una sinagoga de la serpiente, en una sinagoga de Satanás. Os digo, hermanos, con lágrimas en mis ojos y con dolor en el corazón, esa iglesia de Escocia no es una iglesia de Jesucristo. Es una sinagoga de Satanás. Es una sinagoga de Jezabel. Y qué triste. Durante siglos levantando generaciones de predicadores piadosos, enviando misioneros por todo el mundo. Y ahora la iglesia aceptando el consejo de la serpiente. Dios nos guarde. Dios nos guarde de falsas interpretaciones de su palabra. No nos creamos más dulces que Dios. No nos creamos más buenos que Él. Digamos, como decían los reformadores y como decían aquellos que fundaron la iglesia en Escocia, sola escritura. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Bien, queridos. El quinto punto es bastante más breve y luego aplicaré todo a través de 5 palabras finales de aplicación. Hemos dicho que Dios decreta, que Dios manda, que luego Dios nombra, ejerciendo autoridad, y acabamos de ver que Dios emite un juicio. Él evalúa las cosas. Dios llama ciertas cosas buenas y ahí tenemos que respetar la interpretación del Señor y no cambiar la palabra de Dios. Ahora, número 5. El Dios que delega. El Dios que delega. Una quinta señal de la autoridad de Dios en la creación, en Génesis 1, es su obra de delegación. Y yo creo que todos aquí entendemos cómo funciona una sociedad basada en principios de autoridad. Me imagino que la mayoría aquí, si estáis trabajando, tenéis un jefe por encima de vosotros, o vosotros sois jefes y también tenéis que rendir cuentas a hombres, mujeres más elevadas, ¿cierto? Entendemos cómo funciona el sistema de autoridad. Incluso los pastores también rendimos cuentas a cuerpos de ancianos, a veces a una estructura denominacional. Eso ya depende de cada iglesia local. Y la Biblia también reconoce esta clase de jerarquía, por así decirlo. Por ejemplo, un texto famoso en este sentido, Mateo 8:8, donde Jesús habla con el centurión que tenía un criado enfermo. Dice el centurión al Señor, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado se sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Yo tengo bajo mis órdenes soldados. Digo ve, y va. Digo al otro, ven, y viene. Digo al otro, haz esto, y lo hace. Entonces, él entiende cómo funciona la autoridad, cómo va este asunto. Y el centurión en Mateo 8, él podía dar mandatos a sus soldados, no por su propia persona, sino por la autoridad delegada en él. Y la autoridad que él recibió fue de parte del Imperio Romano. Y ya que él recibió esta autoridad, él pudo luego dar mandatos a sus siervos. Entonces, según Génesis capítulo 1, vemos que Dios da al hombre autoridad sobre los peces, aves, las plantas, los animales, la tierra, etc. Adán era como el centurión romano. Pero la diferencia entre el centurión y Adán es que donde el centurión recibió su autoridad del imperio, Adán recibió su autoridad de parte del emperador de emperadores, del rey de reyes, del Señor de señores, del omnipotente y todopoderoso Dios. ¿Y por qué es este dato importante? Porque claro, si Dios está dando autoridad a Adán sobre los peces y los animales y las plantas, este acto indica que Dios es quien tiene autoridad sobre aquellos ámbitos. Porque si Dios no tuviera autoridad sobre los animales, Él no podría delegar dicha autoridad en Adán. Yo no puedo, está aquí el pastor Martín, yo no puedo, ¿verdad?, dar mandatos a los miembros de su iglesia local. Yo no puedo pisotear la autoridad del pastor que el Señor ha puesto en esa iglesia. Yo no tengo autoridad ahí, por tanto yo no puedo delegar a nadie que luego efectúe una obra pastoral en esta iglesia. Yo estaría usurpando la autoridad.
Entonces, cuando Dios da a Adán autoridad sobre la creación, vemos otra muestra indirecta de la autoridad del Señor. Porque ya que permite que Adán gobierne, él está dando a entender, que todo es de él. Génesis 1:28. Llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Por tanto, Dios tiene autoridad y delega autoridad en la persona de Adán. Y de nuevo, cuando volvemos al tema de la dama, ¿cómo puede Dios darle autoridad a Adán con el fin de que éste ponga nombre a la dama? Porque las damas pertenecen al Señor. Las mujeres son de Dios. La raza femenina fue creada por el Todopoderoso. Por tanto, Dios tiene autoridad para delegar en los varones autoridad sobre sus esposas. Dios es la fuente de autoridad. Y aquí no debemos perder de vista la gran autoridad de nuestro Señor Jesús. Mateo 28:18, después de su resurrección, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, en condición de Dios hombre, sus dos naturalezas, Cristo recibe toda autoridad de parte de Dios el Padre, una vez demostrándonos que Dios es la autoridad sobre todo. Y tenemos luego la gran promesa final de que 1 Corintios 15:28, que luego que todas las cosas estén sujetas al Hijo, entonces también el Hijo mismo sujetará todas las cosas al Padre, para que Dios sea todo en todos. Entonces, amados, toda autoridad es de Dios por todo lo que he explicado ahora. Él decreta, Él manda, Él nombra, Él evalúa y Él también delega autoridad en otros. Y este acto de delegación enseña que Dios reina y gobierna sobre todo. Ok, acabo con 5 palabras de aplicación. Y si luego queréis charlar sobre el contenido del mensaje, yo estoy aquí el día entero, mañana también estaría encantado de recibir vuestros comentarios, disfrutar de conversar. 5 palabras de aplicación y luego acabamos con una oración. Ya que Dios es autoritativo, número 1, sométete a tu Creador. Sométete. Yo sé que esta palabra es casi una palabrota, ¿no? Es casi un taco aquí en España. Muy pocos hoy hablan de la necesidad de someternos. Pero os digo en el nombre del Señor, someteos. Someteos a vuestro Creador. Abrazad su voluntad. Recibid su palabra como miel a vuestro paladar. Él es la autoridad de autoridades. Por tanto, sujetaos a Él. Someteos a Él. Aspirad a ser siervos, o mejor dicho, esclavos de vuestro Dios. Someteos, amados. Someteos al Señor. Segunda aplicación. Ya que Dios es autoritativo, sed humildes. Sed bien humildes. Si tú fueras un ser autoexistente, autosuficiente, ok, podría entender eso de gloriarte en ti mismo. Tendría cierto sentido, pero no lo eres. Eres un ser dependiente. Existes gracias a la unión de mami y de papi 9 meses antes de tu nacimiento, ¿verdad? Papi invitó a mami a un restaurante, se puso perfume y luego 9 meses más tarde salió una sorpresita. Tú entonces existes porque 2 seres humanos se juntaron en amor y cuando naciste te dieron de comer, te dieron de beber, te metieron en una cuna, te vistieron, ¿cierto? Y también Dios, más allá de esto, te creó. Tú básicamente eres polvo. Eres polvo. Y el polvo no debe jactarse. Ya que eres creación de Dios, sé humilde. Y si eres humilde, no te costará estar sujeto a la voluntad de Dios. Tercera aplicación. Ya que Dios es autoritativo, sé muy agradecido. Porque claro, el Dios de toda autoridad quiso crearte. Y si no fuese por el beneplácito del Padre, tú no estarías aquí hoy. Tú no tienes por qué existir. Vamos a ver, ¿quién le torció el brazo a Dios para que te creara a ti? ¿Quién le manipuló al Señor para fabricarte, para hacerte? Nadie. Dios te creó a ti porque quiso hacerlo según su gracia común, su misericordia común. Por tanto, da gracias al Padre, sea agradecido, y si tú estás a punto de tomar otro suspiro, es únicamente por medio
de la gracia soberana del Señor. Gracia. Misericordia. Gracias, Señor. Gracias por tu gracia común que me creó y permite que esté aquí ahora mismo con vida. Gracias, gracias, Señor. Sea agradecido. Cuarta, ya que Dios es autoritativo, sé muy agradecido. Sé agradecido porque Dios te creó en su gracia común, pero sé muy agradecido porque Dios no se contentó con derramar sobre tu vida gracia común. Sí, te dio la existencia, sí te dio los pulmones que están ahora mismo recibiendo el oxígeno de Dios, pero además de gracias general, Dios te dotó de gracia salvadora. Y Él envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz en expiación por todos tus asquerosos pecados y lo resucitó al tercer día. Y ahora, querido hermano, aunque no me creas, por tu fe en Cristo, tú eres contado como la justicia de Dios. Y yo digo, Señor, eso es imposible porque yo me conozco. Yo sé lo que hay en mi corazón. Yo he visto mi perversidad. Yo conozco bien la oscuridad que mora dentro de mí, pero por medio de fe estoy vestido de Cristo. Y ahora soy contado como justicia de Dios en el Señor Jesús. ¿Cómo puede ser? No lo puedo entender. Lo único que puedo decir es, Soli Deo, gloria, amén. Sé muy agradecido porque Dios te creó y no solamente te creó, te lavó con la sangre de Cristo y te echó la justicia de Dios. Hermanos, claro, estoy en un sitio, no sé cómo hacéis las cosas, pero tengo ganas de pegar voces, chillar y bailar. No lo voy a hacer por amor a la mano, pero gloria a Dios, somos la justicia de Dios en Cristo. Y finalmente, número 5 para acabar. Ya que Dios es autoritativo sobre toda la creación. Número 5, hermano, convierte la creación en un himnario. Convierte toda la creación en un himnario. Te animo a lo largo del día de hoy, este fin de semana, sal a pasear. Contempla el cielo, los pájaros, las nubes, los ríos, todo lo que hay y convierte la creación en un cántico de alabanza. Alabad al Señor, diciéndole, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Toda la creación testifica de la gloria de nuestro Creador autoritativo, poderosísimo. Y fijaos en algo bien lindo. Este mundo que estamos viendo ahí fuera es un mundo bajo los efectos del pecado, ¿eh? Es un mundo sujeto a vanidad. Y me digo a mí mismo, ¿cómo será la nueva tierra, Hermanos, si el mundo actual es tan bello, tan extremadamente hermoso, ¿cómo no será la gloria venidera? Hermanos, en el siglo venidero, hasta los pelirrojos, vamos a ser guapos, Gloria a Dios. Así que cantemos a Dios. Demos gracias al Señor por la creación. Repito la lista de aplicaciones y luego vamos a orar a Dios y dar paso al pastor. Número 1, sométete a tu Creador. Número 2, sé humilde. 3, sé agradecido. 4, sé muy agradecido porque recibiste gracia salvadora, además de gracia general. Y número 5, convierte toda la creación en un himnario de alabanza al gran Creador. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Oremos a nuestro Dios y luego vendrá el pastor Martín. Amén. Sí, Señor. Padre, tu palabra es absolutamente increíble. Nos encanta leerla, estudiarla, repasarla, indagar en ella.
Hemos aprendido varias cosas, Señor, hoy sobre tu gran autoridad y seguramente hay más cosas, Señor, en Génesis que ni siquiera nos hemos dado cuenta de que están ahí metidas. Pero, Padre, gracias por la luz que has arrojado sobre nuestros corazones al inicio de esta preciosa conferencia. Gracias por haber avivado nuestros corazones. Gracias por el estímulo espiritual. Y, amado Padre, rogamos ahora que produzcas en nosotros gratitud a ti y sumisión a ti, oh gran Creador. Gracias, amado Padre, por tu gracia común. Quisiste crearnos según tu beneplácito. Nadie te obligó, nadie te forzó. Lo hiciste según tu beneplácito, tu buena voluntad, libremente, Señor. Pero también te damos muchísimas gracias, millones de gracias por la redención llevada a cabo en la persona de tu precioso, inigualable, bendito, impecable Hijo Jesucristo. Gloria a ti por nuestro sumo sacerdote, en quien tú dices también de nosotros que somos hijos amados, en quienes tú te deleitas y tienes complacencia. Señor, yo no consigo entender eso, de que somos ahora tu justicia. No tengo que entenderlo, porque lo creo por fe y entendemos que Cristo es infinitamente más grande que todo nuestro pecado, porque Él es el infinito Dios. Su sangre tiene valor eterno y en Él hay más poder que en 100 millones de infiernos repletos de maldad, porque Él es el Todopoderoso, porque toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Gloria a ti, amado Dios. Gloria a ti, Dios Trino. Señor, ayúdanos pues a vivir a partir de ahora en profunda humildad, en profunda gratitud, y que podamos ahora convertir toda la creación en un himnario de alabanzas a ti. Te damos gracias por todo y rogamos que tu buen espíritu siga soplando en esta conferencia para la fama y la gloria de tu bendito nombre. Y todo esto lo oramos en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo del Señor dice amén y amén. Gloria a Dios. Amén.